Buen día, mi nombre es Valeria Navatijerina, matrícula VNL 05585. El día de hoy, 3 de marzo del año 2021, estamos realizando el Producto Integrador de la materia Ambiente de Negocios Internacionales. Llamamos divisa básicamente a la moneda utilizada por un país ajeno a su lugar de origen. En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera respecto a un país de referencia. Las principales divisas son el euro, el dólar estadounidense, el yen, la libra esterlina y el franco suizo. Encabeza la lista el dólar, que se toma generalmente como referencia para los restantes. Las distintas divisas fluctúan entre sí constantemente en el mercado mundial. Dependen de la ley de oferta y demanda de las importaciones y exportaciones, inflación y deflación, etc. Por otro lado, también puede ser determinante la situación política del país o la psicología del mercado. Muchas son las variables que condicionan el tipo de tasa de cambio, es decir, el precio de una moneda respecto a otra. En definitiva, la salud de cada economía condicionará si estos cambios de divisa en las transacciones internacionales les son favorables o no. De acuerdo con lo aprendido durante el curso, considero que las divisas sí son necesarias en el mercado cambiario de los negocios internacionales, considerando que el mercado de divisas es la columna vertebral del comercio internacional y de la inversión a nivel global. Es fundamental para facilitar las operaciones de importación y exportación, proporcionando medios de pago adecuados, recursos financieros y potenciando niveles de demanda adicionales de bienes y servicios. Sin la capacidad de negociar en distintas monedas, las perspectivas de la empresa estarían limitadas y el crecimiento económico mundial sufriría. El valor de la moneda en el ámbito internacional lo conocemos como el tipo de cambio o tasa de cambio. Es la relación de valor que existe entre dos divisas. En otras palabras, es la referencia en unidades de moneda nacional que deben pagarse para adquirir una moneda extranjera. De igual manera, representa el número de unidades de moneda nacional que se obtiene al vender una unidad de moneda extranjera. El mercado de divisas es el lugar donde se negocian las monedas de los diferentes países, por lo que el precio de cada moneda se fija en base a la oferta y demanda que existe de ella. Así, el punto de equilibrio entre oferta y demanda determinará el valor del tipo de cambio. El tipo de cambio es favorable para todos los países, dado que sirve como indicador de la competitividad de un país con el resto del mundo, ya que relaciona los precios internos de la producción nacional con los precios internacionales. Permite determinar la cantidad de moneda extranjera por unidad monetaria local requerida para adquirir productos y servicios de diferentes países del mundo. Por lo general, el dólar estadounidense tiene amplia aceptación y facilita la comparación de monedas extranjeras. En términos económicos, es una medida de estabilidad económica de un país en comparación con otro. Las sucesivas variaciones en el tipo de cambio respecto de otra moneda puntual dan cuenta de la crisis económica que atraviesa el país local. Los principales instrumentos cambiarios tradicionales son los forwards, futuros, opciones y swaps. Un forward es un contrato derivado mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura establecida a un precio determinado. Es un contrato hecho a la medida entre ambas partes que no se transa en el mercado organizado, sino en mercados extrabursátiles. El cliente determina la fecha y el monto del contrato y las modificaciones de las condiciones del contrato requieren acuerdo entre las partes. Un futuro es un contrato estándar mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura establecida a un precio determinado. Son contratos estandarizados en cuanto a la cantidad y calidad del activo subyacente y se transan en mercados organizados como la bolsa de valores. Además, están sujetos a garantías. Una opción es un instrumento financiero derivado con el cual se transan derechos y no obligaciones de compra o venta sobre otros. Como los futuros, las opciones se transan en mercados regulados. Un swap es un contrato de intercambio de activos también llamado permuta financiera, por el cual dos empresas acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo con una fórmula preestablecida. Se trata de contratos hechos a medida con el fin de satisfacer las necesidades específicas de quienes firman dicho contrato.
Considero que en México el instrumento cambiario que más lo beneficiaría es el forward, considerando que es determinado en base a la transacción y las necesidades de las partes contratantes. Por ejemplo, una compañía que exporta cítricos a otros países y que por consiguiente está expuesta al tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras en las que cobra por sus ventas, puede cubrir por adelantado su riesgo de cambio vendiendo a plazo las divisas que espera recibir en el futuro. Desde la adopción de regímenes cambiarios relativamente flexibles en los primeros años de la década de los 70 del siglo XX, se han registrado episodios de extrema volatilidad en los tipos de cambio bilaterales y extensos y persistentes desequilibrios internacionales que han motivado un renovado interés por la comprensión de los mercados cambiarios. La búsqueda de un modelo que explique los movimientos de los tipos de cambio bilaterales a partir del comportamiento de otras variables macroeconómicas ha dado lugar a una extensa literatura teórica sobre la modelización de los tipos de cambio. Las principales teorías son la teoría de la paridad de los tipos de interés, la teoría de la paridad del poder adquisitivo, la teoría de las expectativas de los tipos de cambio, la teoría de Fisher cerrada y la teoría de Fisher internacional o abierta. La paridad de los tipos de interés es una teoría económica que compara rentabilidades de un mismo activo financiero en distintos países y establece que deben ser iguales. Esta equivalencia se cumplirá en ausencia de riesgo. Para eliminar el riesgo será necesario comprar o vender la divisa a plazo para asegurar un determinado tipo de cambio a la hora de recuperar el interés obtenido por la inversión. Por ejemplo, cuando una compañía textilera exporta a otros países y que por consiguiente está expuesta al tipo de cambio entre su divisa local y las divisas extranjeras, en las que cobrará sus ventas, puede cubrir por adelantado el riesgo de cambio vendiendo a plazo las divisas que espera recibir en el futuro. La teoría de la paridad del poder adquisitivo se basa en que un mismo producto o servicio debe tener igual precio en los diferentes países. Esta teoría relaciona el nivel de precios relativos de un país con respecto al otro, o los precios mundiales de los bienes con el tipo de cambio existente en una situación de equilibrio de pagos. Un ejemplo es el Big Mac Index. Consiste en comparar lo que cuesta una hamburguesa Big Mac en todos los países donde se elabora, siempre con unas características similares, para de esta manera poder comparar el coste de vida en cada país y saber si sus monedas están sobrevaloradas o infravaloradas. La teoría de las expectativas de los tipos de cambio se refiere a que si los participantes en los mercados de cambio pudieran cubrir perfectamente sus riesgos de cambio o si fuesen neutrales con respecto al mismo, el tipo a plazo dependería únicamente de lo que dichos participantes esperen que suceda en el futuro con el tipo de cambio al contado. La teoría de Fisher cerrada dice que los tipos de interés nominales de un país reflejan anticipadamente los rendimientos reales ajustados por las expectativas de inflación en el mismo. Por ejemplo, en un mundo globalizado donde actúan muchos inversores, las tasas reales de rendimiento esperadas deberían tender hacia la igualdad, porque si no fuera así, surgirían oportunidades de arbitraje que al final las forzarían a igualarse. La teoría de Fisher internacional o abierta analiza la rentabilidad que obtendrá un inversor formada por dos componentes, tipo de interés nominal y variaciones del tipo de cambio. Según Fisher, la rentabilidad que obtenga un inversor internacional en un país debe igualarse en el largo plazo a la que obtenga en otros países. A largo plazo deberá ocurrir que el país que ofrezca un menor tipo de interés nominal elevará el valor de su moneda para proporcionar al inversor un beneficio que le compense de ese menor tipo de interés. Lo contrario sucederá en el país con mayor tipo de interés nominal, que verá disminuir el valor de su moneda, con lo que se igualará la rentabilidad total del inversor entre estos dos países. El tipo de cambio de cada país está determinado por el régimen cambiario, es decir, la forma en que decide administrar el valor de su moneda respecto a otras. Los regímenes cambiarios más conocidos son el tipo de cambio fijo y flexible. El tipo de cambio fijo es un sistema en el que la autoridad monetaria establece un nivel del tipo de cambio y se compromete, interviniendo en el mercado comprando o vendiendo divisas, a garantizar que este tipo de cambio se mantenga en ese nivel. En el tipo de cambio flexible, el precio de la divisa se determina mediante la oferta y la demanda del mercado sin la intervención de la autoridad monetaria. Considero que para los países con rezago económico es más conveniente el tipo de cambio fijo porque proporciona estabilidad monetaria. Los inversores siempre saben lo que vale la moneda. Eso hace que las empresas del país sean atractivas para los inversores extranjeros directos. No tienen que protegerse de cambios bruscos en el valor de la moneda. Está cubriendo su riesgo cambiario. Un país puede evitar la inflación si fija su moneda a una popular como el dólar estadounidense o el euro. Se beneficia de la fortaleza de la economía de este país. A medida que
Estados Unidos o la Unión Europea crecen, su moneda también lo hace. Sin este tipo de cambio fijo, la moneda del país más pequeño se deslizará. Como resultado, las importaciones de la gran economía se vuelven más caras, eso importa la inflación. En mi opinión, considero que si el Fondo Monetario Internacional no existiera, viviríamos en una severa crisis económica. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Sus fines son evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Los fines del FMI, según su convenio constitutivo, incluyen el fomento de la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio, la evitación de devaluaciones cambiarias competitivas y la corrección ordenada de los problemas de balanza de pagos de un país. Con estos fines, el FMI efectúa el seguimiento de la evolución y las medidas de política económica y financiera en los países miembros y en el mundo, y ofrece asesoramiento de política a los países miembros fundando en los más de 50 años de experiencia acumulada. Como conclusión, podemos mencionar que el comercio internacional se ha convertido en pieza fundamental para el acercamiento de los países en virtud del permanente interactuar comercial entre ellos, puesto que ningún país se puede abastecer por sí mismo. Desde su origen, la actividad ha logrado suplir todas las demandas y, por ende, las necesidades más relevantes de la población mundial, dado que sin interesar mucho los tipos de países, ricos, pobres, industrializados, desarrollados, en vía de desarrollo, etc., todos requieren de todos. Es una interdependencia indisoluble debido a que los recursos naturales de un país nunca serán lo suficientemente cuantiosos y diversificados como para llegar a satisfacer las necesidades de sus consumidores. Por lo tanto, siempre va a existir aquel bien o servicio escaso o abundante que va a catapultar el intercambio internacional, dando origen a los temas estudiados en esta actividad.